La situación para Jesús está precipitando, queda poco para su arresto y su condena a muerte por parte de las autoridades religiosas. Antes de que esto ocurra, Jesús da a sus discípulos su última enseñanza que tiene que ver con el reinado de Dios, una página característica, la que comentamos este domingo, del Evangelio de Mateo, y que ha sido llamada como el juicio final. Más bien hay que hablar del juicio de las naciones, si bien en esta página no se presente ni un tribunal ni jueces, sino que en ella lo que se define es la actitud que las personas que no han tenido acceso al mensaje de Jesús, al mensaje evangélico, la actitud que han tenido hacia los demás, no la actitud hacia Dios, el comportamiento hacia la divinidad, sino la relación que uno ha sabido mantener con la gente, con los demás, en particular con los que sufren. Por eso Mateo dice que se trata del juicio o del encuentro de las naciones. Las naciones son todos aquellos que no han conocido el mensaje evangélico delante del Hijo del Hombre, que llega, como dice el texto, en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, y se sentará en su trono real. Reunirán ante él a todas las naciones, él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Es un juicio particular, se habla de un pastor de ovejas y de cabras. Mateo está quitando esa imagen terrible que la idea de juicio comporta y está presentando una constatación. Se habla de las naciones, de los que no han conocido el mensaje evangélico, de los pueblos paganos, pero que al encuentro con el Hijo del Hombre, que significa la victoria de Jesús como modelo de humanidad, como Hijo de Dios, pues al encuentro con él, pues se van a separar en función del comportamiento que han tenido en relación a los demás, sobre todo en relación a la gente que sufre. El evangelista habla de ovejas y de cabras, de derecha y de izquierda. Son maneras de distinguir las cosas en base también a sus características, como el pescador sabe distinguir los peces que son buenos para comer de los que están ya marchitos, o el agricultor sabe distinguir un árbol que da frutos buenos de un árbol que da frutos en malas condiciones. Pues bien, este pastor, que ahora viene presentado como un rey, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre?, etcétera, etcétera. Y el rey le contestará: os lo aseguro, cada vez que lo hicisteis con uno de esos hermanos míos tan insignificantes, lo hicisteis conmigo. A los que están a su derecha, la derecha siempre en el mundo bíblico es el puesto de honor, es el lugar más importante en la corte real. Pues bien, a estas personas que se ponen a su derecha, Jesús los invita, el Señor los invita a entrar en el reino que ha sido preparado siempre desde la fundación, desde la creación del mundo, para todos aquellos que han tenido actitudes humanas. Jesús, en esta parábola, presenta una serie de obras que tienen que ver con el sufrimiento, con las necesidades de los demás, y cómo estas personas han sabido responder a ellas, pues dando de comer, dando de beber, vistiendo, acogiendo, visitando. Incluso la última obra que la parábola se presenta, la de visitar a uno que está en la cárcel, es algo inaudito, no aparece para nada esta obra en la tradición bíblica. Los prisioneros, los que estaban en la cárcel, no merecían nada, sino un castigo terrible. En cambio, en la parábola se habla también de una humanidad hacia esta persona, hasta estas personas que han tenido una conducta equivocada, pero hay que seguir ayudando, hay que seguir sosteniendo con la visita, que significaba preocuparse por su mantenimiento. Pues bien, cuando estas personas quedan muy sorprendidas cuando hemos hecho todo esto, Jesús, presentándose en la figura de este rey pastor, dirá: cada vez que lo habéis hecho con uno de estos hermanos míos tan significantes. Jesús se identifica con los que sufren. Los hermanos en el Evangelio son aquellos que realizan el designio del Padre, por lo cual todos aquellos que llevan adelante la buena noticia y que suben las consecuencias pues de esa fidelidad a la palabra de Jesús. Pero también los hermanos son todos aquellos que están en necesidad. Jesús, como un rey pastor, hace algo también fuera de lugar.
el rey se identifica con sus súbditos más insignificantes, con aquellos que no cuentan, que no valen, que están en una situación de dolor o de miseria. Este es el reinado entonces de Dios, un reinado en el que los últimos pasan a ser los primeros. Y estas personas se sienten acogidas, se sienten realizadas, aunque no hayan conocido el proyecto del Padre, pero han tenido una actitud humana mínima hacia los que estaban en situación de dolor, de miseria, de necesidad. La segunda parte del cuadro de este fresco que nos presenta Mateo trata de los que están a la izquierda, a los que el Señor, ese rey pastor, pues le reprocha no haber tenido esas actitudes mínimas de humanidad hacia los que estaban en situaciones, digamos, de grande desesperación, de grande necesidad. Y cuando esta segunda categoría de personajes, sintiéndose reprochados, le replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, forastero o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos? El verbo que usa el evangelista, y no te hemos servido, es un verbo que tiene que ver con el ámbito de la religión, el servicio, la liturgia hacia la divinidad, hacia Dios. Él le contestará: os lo aseguro, cada vez que dejasteis de hacerlo con uno de estos tan significantes, dejasteis de hacerlo conmigo. Estos irán al castigo definitivo y los justos a la vida definitiva. El rey pastor a esta segunda categoría de personas pues le reprocha que no se hayan comportado de una manera humana, y los constata en ellos pues esa falta de humanidad, hablando de personas que son malditos, dice: id al fuego perenne preparado para el diablo y sus ángeles. No se habla de malditos de Dios. La persona que no es capaz de abrirse al bien de los demás se maldice a sí misma, acaba en una frustración total. Por eso Jesús no acepta esa especie de sorpresa por parte de los que han intentado comportarse hacia Dios de una manera justa, cuando nosotros no te hemos servido, sino que les reprocha que no hayan tenido una actitud tan benévola y tan acogedora en relación con los que estaban mal. Por lo cual, entrar en el reino, independientemente de que se conozca o no se conozca el mensaje de Jesús, no depende del comportamiento hacia Dios, de la actitud que uno tiene hacia Dios, de lo que uno cree o no cree, sino que depende de la relación que establece con los demás, sobre todo la gente que está mal, las personas que necesitan ayuda. Por eso Jesús, este cuadro final que da a sus discípulos antes de su pasión y de su muerte, pues lo concluye de una manera positiva. Claro, los que no han tenido esta humanidad se destruyen a sí mismos, se mutilan, frustran su vida, acaban en ese fuego que es su lugar de extinción, de consumación, de anulación total, pero la parábola acaba hablando de que los justos van a la vida definitiva. Las personas que han sabido ser misericordiosas pues tienen plenitud de vida. El Evangelio de Mateo se caracteriza por esta misericordia. Jesús lo ha dicho varias veces: Dios quiere la misericordia y no los sacrificios, una actitud humana hacia los demás y no un encerrarse en prácticas religiosas que alejan a los seres humanos de las atenciones que los demás, sobre todo los que están mal, esperan y necesitan.